tardes, soy Mario Quintana, parte de la Universidad de Israel. Este es el video previo a la clase de la semana 7, Tecnología aplicada a la educación. Comenzamos con una frase motivacional que nos dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, de Steve Jobs. Los objetivos de esta semana son optimizar sus aplicaciones mediante el uso de herramientas educativas de la tecnología de la información y comunicación, reconocer tendencias importantes en las TICs. Vamos a tener introducción, objetivos, el desarrollo de los contenidos, conclusiones, recomendaciones y se mostrará la bibliografía utilizada. La introducción nos dice que las tecnologías de la información y comunicación, conocidas por su abreviatura como TIC, son un conjunto de tecnologías requeridas para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información. La información y comunicación datan de tiempos prehistóricos. Un ejemplo de ello son las pinturas rupestres, que revelan la organización de un sistema de transmisión de señales de los habitantes de esas épocas. Estas formas han evolucionado con la creación de nuevas tecnologías que facilitaron el cambio de la información. Tal vez hemos escuchado frases como la tecnología nos está separando, o la tecnología nos va a destruir, o frases parecidas, pero algo que debemos recordar es que la tecnología está desde el origen de la humanidad. Al poder utilizar herramientas y unirlas a nuestra vida, la tecnología ha ido incrementando. Si antes se podía intercambiar información a través de un periódico, ahora podemos hacerla a través de blogs o de herramientas web 2.0. La tecnología va aumentando y la forma de interactuar y comunicarnos va creciendo con ella. Nuestro objetivo: emplear criterios funcionales y pedagógicos para la planificación, creación y desarrollo de un entorno virtual de enseñanza, aprendizaje, soportado en las posibilidades de diversos servicios asociados a la web 2.0. Esto con la finalidad de aprovechar al máximo las bondades educativas que nos ofrecen servicios como Blogger, SlideShare, Twitter, Google Drive, SoundCloud, Twitter Feed. Usos y posibilidades educativas de las tecnologías de la información y comunicación. Existen múltiples ejemplos de TIC, como el teléfono, los celulares, la imprenta, el correo, las computadoras, pero sin duda el que ha causado más impacto en el desarrollo de las sociedades es el Internet. Como les mencionaba antes, las tecnologías han ido de la mano con el crecimiento de la humanidad, del conocimiento y del desarrollo de la humanidad. El teléfono, desde tener un teléfono fijo con líneas analógicas a tener líneas digitales y teléfonos inteligentes. La imprenta ha evolucionado, existen periódicos que han dejado su versión impresa y ahora solo se encuentran en versiones en línea, lo cual permite una edición mucho más rápida y una publicación instantánea. Si bien esto también trae algunos problemas, como la masificación de la información y a veces el bombardeo de la misma, no podemos negar su utilidad y su beneficio en la sociedad. Tenemos una frase de la UNESCO que nos dice: las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Facilitan ampliar la información, mejorar la calidad y garantizar la integración. La tecnología aplicada a la información y a la comunicación, el crear recursos virtuales, el compartirlos, crea que la educación pueda ser universal, pueda ser consultable. Podemos nosotros, por ejemplo, buscar infografías con contenidos aplicados a nuestra clase o encontrar blogs que se ajusten a nuestras planificaciones para compartirlos, para complementar los recursos presentados en clase. Web 2.0. El término de Web 2.0 pudo haber sido introducido,
El término de Web 2 son los usos sociales y no su nombre lo que realmente merecen la atención de los investigadores. Usos que, por cierto, han mostrado que la web está alcanzando nuevos niveles en la hipertextualidad de sus contenidos. El concepto de Web 2.0 o la idea que busca la Web 2.0 es la interacción, el nivel de interacción entre usuarios de una herramienta o de una plataforma. Tenemos el uso de la ofimática en línea, tenemos el microblogging en Twitter, tenemos los podcasts, tenemos herramientas donde una de sus principales características es la horizontalidad de sus usuarios. Claro que, por ejemplo, en YouTube existen videobloggers o creadores de contenido con millones de seguidores, pero siguen las mismas reglas comunitarias que una persona que acaba de subir su primer tutorial. En ese caso, ambos están en horizontalidad. La diferencia es el alcance que tienen sus contenidos, pero la interacción con el contenido y sus usuarios es la misma. Los educablogs. Es un blog creado con propósitos educativos. Brinda apoyo al estudiante de un autor y al educador en el proceso de aprendizaje, facilitando la reflexión, el cuestionamiento de sí mismo y de los otros, y la colaboración, proporcionando contextos para el ejercicio del pensamiento de orden superior. Los blogs son páginas donde se comparten ideas, contenidos y se encuentran en línea. Existe interacción entre los seguidores del blog y el creador del blog. En específico, los educablogs son blogs dedicados a la educación o contenidos educativos. Existen dos herramientas como son Blogger y SlideShare. Blogger es propiedad de Google, tiene algunas limitaciones con el tamaño de publicaciones y la cantidad de publicaciones que podemos hacer, pero tiene una gran cantidad de contenido, mucha temática diferente y en estilos diferentes. El SlideShare, que se traduce como compartir diapositivas, es una red social que no fue creada como una red social, fue creada como un repositorio de diapositivas para facilitar su compartición. Pero ¿qué sucedió? Evolucionó junto con su comunidad hasta convertirse en una red social que basa su contenido alrededor de las diapositivas que son subidas. Entonces, SlideShare nos permite compartir e interactuar cierto contenido como si fuera un blog educativo. Es uno de los más grandes repositorios de diapositivas. Por otro lado, otra herramienta o plataforma de Web 2.0 es Twitter. Twitter es un servicio de microblogueo que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud con un máximo de 280 caracteres, llamados tweets o tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Tenemos el logo de Twitter, es una red social que si bien en Ecuador no tiene una gran penetración, es muy usada a nivel mundial. Twitter nos da la posibilidad de utilizar sus características en la educación, dando, por ejemplo, los tweets o los hilos para hacer un tablón de anuncios, compartir enlaces, resumir textos, ya que en 280 caracteres debe ser un texto resumido. Esto puede ser para tareas, para evaluaciones, para interactuar. También nos permite recopilar información, como pueden ser un tweet para cada datos personales. Y estos tweets sean que no puedan ser públicos, sino solo para que los vea un docente. Existen los microcuentos y los microrelatos que deben estar contenidos en 280 caracteres para el área de lengua y literatura o para aplicaciones en diferentes áreas. Aprender idiomas, amistades de Twitter y utilizar los hashtags.
Podemos aprender idiomas utilizando cadenas o siguiendo hilos educativos en otras lenguas o idiomas. Podemos crear amistades dentro de hashtags educativos y podemos hacer un seguimiento de las interacciones si utilizamos un hashtag único creado para la actividad o para la clase. Tenemos también las infografías, parte de las herramientas que nos da el expresar ideas de forma simple. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple, debe ser minimalista, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. A menudo las infografías más efectivas son aquellas que son visualmente únicas y creativas, porque captan y retienen al máximo nuestra atención. Es importante tener en cuenta que las imágenes de una infografía no solo consisten en emocionar y crear interés. Las infografías deben contribuir también a que podamos entender y recordar su contenido. Es muy posible que en redes sociales, en estados de WhatsApp, en estados de Facebook, hayamos visto infografías sobre temas muy variados. En la actualidad se hicieron muy virales infografías sobre el COVID, sobre el estado de excepción, en donde se explica de forma sencilla qué es, qué medidas se deben tomar y qué se está haciendo al respecto. Entonces, las infografías nos permiten expresar ideas complejas de forma simple. Es importante tener en cuenta ciertos conceptos como los principios de la teoría del color o la organización de un recurso digital para expresar de forma correcta lo que queremos decir, que sea fácil de entender. Ofimática en línea. Este tipo de aplicaciones permiten crear y compartir el trabajo en línea. Los documentos se pueden crear desde cero o importarlos a partir de archivos de texto, presentaciones y hojas de cálculo existentes. Una de las principales aportaciones de estas herramientas es que permiten compartir o editar documentos entre varios usuarios o simplemente visualizarlos en tiempo real. Ya hemos visto Google Drive como herramienta en semanas anteriores. Esta semana es la aplicación de documentos en línea, cómo compartir el trabajo y los documentos para hacer un documento colaborativo. Entonces, el colaborar en un documento en línea permite realizar trabajos en clase de forma instantánea. En este momento que estamos en educación a distancia, dirigida, podemos crear documentos en donde los estudiantes deben participar, colaborar y terminar la actividad antes del tiempo establecido. Los cambios se pueden ver en tiempo real, por lo que al finalizar la clase podemos tener un dato real de cómo se encuentra el documento. Entre estas herramientas tenemos Google Drive, Microsoft 360, Dropbox. Google Drive nos permite utilizar sus formatos de Google Docs, pero también nos permite descargar los documentos en formatos de Office, de Microsoft. Microsoft 360 nos permite colaborar de la misma forma que Google Docs, pero utilizando todas las herramientas de la ofimática de Microsoft, lo cual es una gran ventaja por la familiaridad que tenemos con esta herramienta. Dropbox es un repositorio de documentos, al igual que OneDrive o Google Drive, pero tiene colaboración con Microsoft, por lo que editar documentos en su repositorio, directamente en su repositorio, nos hace trabajar también con tecnología de Microsoft y del Office de Microsoft. Una de las herramientas o de las tendencias en tecnología que más encontramos, al menos este último año en crecimiento, son los podcasts. Un podcast es una publicación digital periódica en audio o video que se puede descargar de internet. Se trata de un programa de radio personalizable
y descargable que puede montarse en una web o blog, incluso en plataformas tan populares como iTunes, Spotify, SoundCloud o iBooks, entre otros. La disponibilidad de herramientas tecnológicas y la existencia de estas formas para almacenar y compartir contenidos está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts. Los podcasts son como los programas de radio, pero son personalizables y tienen libre contenido. Las líneas editoriales de los podcasts siguen solo las intenciones de sus creadores. Claro que bien, con su crecimiento existen patrocinadores que dicen más o menos que muestran la publicidad, pero hay una gran variedad de podcasts. Existen entrevistas, difusión, comedia. Todos estos están en plataformas de reproducción como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y entre otros. Hay una gran cantidad de repositorios de podcasts. Podemos adaptar los podcasts como un recurso complementario a nuestras clases, si bien encontramos alguno que cubra las necesidades que tenemos. Son complementos útiles, contenidos multimedia útiles que podemos utilizar en nuestras clases. Tenemos las conclusiones que nos dicen que la web 2.0 está enfocada a la interacción de usuarios mediante los servicios que ofrecen las diferentes empresas. Como hemos visto, la interacción entre usuarios es lo que crea la web 2.0 y también lo que crea el conocimiento colaborativo. Los EducaBlogs son una gran red de consulta de contenidos y recursos creados en línea. Podemos buscar en Google EducaBlogs y tenemos una gran cantidad de recursos y foros en donde podemos consultar, expresar sentimientos sobre las clases, además de consultar los contenidos y recursos, usarlos en nuestras clases. También se pueden pedir recomendaciones o consejos. Existen herramientas de microblogging como Twitter que dan un giro en su enfoque primario, que en este caso es una red social para compartir y tener un contacto con conocidos y seres queridos. Acá se está utilizando como herramientas educativas útiles. Estas evolucionan con su comunidad. Tenemos a Google Drive, que lo hemos visto en algunas semanas. Es una herramienta de web 2.0 muy útil para el trabajo colaborativo entre estudiantes. Los podcasts son contenido multimedia útil para el estudio o difusión de un contenido o tema. Esto es encontrar un podcast que nos guste y que se adapte a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestros estudiantes, junto con la planificación que tenemos. Tenemos algunas recomendaciones, las cuales son que se puede planificar el uso de herramientas web 2.0 para crear conocimiento colaborativo en las aulas de clase, como el ejemplo que se mencionó. Es recomendable que las infografías sean claras y con un contenido resumido. También que sigan los principios de teoría del color. Se puede encontrar en línea podcasts de difusión científica que se adapten a nuestros contenidos. Estos pueden ser adaptados a diferentes planificaciones como material de soporte. Esta es la bibliografía de esta semana. Y agradecemos su atención a este video. Nos vemos en la clase presencial del día sábado. Muchas gracias.